Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, continuaremos con el tema de hoy para acabar este nuevo tema, digamos así, perdón la redundancia, este nuevo tema para acabar. Y entramos a puerperio patológico. Ya hemos hablado de las distocias de la patología del embarazo, digamos así, en general propia del proceso de trabajo de parto propiamente dicho, de los elementos del parto, y ahora entramos a lo que puede pasar después de que ya nació el bebé, el puerperio que se puede presentar, sobre todo patológico, que es el que nosotros podemos ver, porque ya hemos visto la parte normal o fisiológica, y en este puerperio patológico lo que nos interesa mucho en sí es estas cosas: las infecciones que se pueden presentar, las hemorragias que se pueden presentar, las enfermedades tromboembólicas que se pueden presentar, la patología mamaria, que son las más frecuentes, digamos así: infecciones, hemorragias, tromboembolias y patología mamaria. Luego tenemos las fístulas que pueden existir, las complicaciones urinarias y alteraciones del ciclo genital. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos viendo en un progreso de un puerperio, lo más frecuente son las hemorragias, inmediatamente entre las 24 y 48 horas, que se pueden presentar o a la semana o en la primera semana. Después tenemos las infecciones, que también se pueden desarrollar, y todas estas, tanto infecciones como hemorragias, está dado por restos en su gran mayoría, ya sea de la placenta cotidianos o por restos de las membranas propiamente dicho coriónicas. Y ellas van a provocar hemorragias y infecciones. La enfermedad tromboembólica, que está dada por la compresión del producto del útero ya grande en su último mes de gestación a nivel de la aorta abdominal, de las arterias y venas a nivel de la pelvis, que van a provocar una compresión y van a hacer de que se presente un proceso de mala función, digamos, o inadecuada función del retorno venoso. Y por lo tanto, esta sangre que no retorna va a quedarse en su sitio y va a formar coágulos, y entonces eso va a formar un proceso tromboembólico a la larga. La patología mamaria, por el hecho de la función que está adquiriendo la mama, por el hecho de que hay una succión del bebé y a veces provoca heridas en el pezón o infecciones que van a tapar, digamos, los poros lactíferos, y al tapar estos conductos, la leche se va a regurgitar, va a volver, digamos, hacia la parte interna, y entonces se va a producir un absceso, una infección, una inflamación propiamente dicha en esa mama. Y las fístulas por productos muy grandes, traumas en el parto, episiografias mal realizadas, suturas mal realizadas, entonces nos llevan a que haya una comunicación entre la vagina y la vejiga, o entre la vagina y el recto. Complicaciones urinarias por la compresión de la vejiga, por la compresión de la uretra, entonces nos provocan una inflamación, una obstrucción del conducto, una deformidad en la ubicación de la vejiga, y también nos lleva a retención urinarias y por ende a una infección urinaria. Hay alteraciones del ciclo genital porque vuelve a funcionar las hormonas, vuelven a funcionar dichas hormonas, que pueden llevar a una serie de síndromes o patologías por una serie de alteraciones que pueden existir, ya sea que estén relacionadas con un puerperio, con un legrado, con una infección en su conjunto, entonces que provocan una serie de alteraciones en la función hormonal propiamente dicha y en la función cíclica por ende. También patologías que estén fuera de un proceso gestacional que pueden afectar la función cíclica de las hormonas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver en esto. Vamos a pasar propiamente dicho rápido, porque son temas cortos que hemos manejado, solamente para que ustedes conozcan lo que puede pasar. Tenemos una enfermedad venosa tromboembólica. En esta vamos a ver que existe una alteración de la tríada de Virchow. Esto ustedes lo han debido escuchar, y a la tríada de Virchow y lo han debido interpretar de la forma
correcta en la cual se va manejando. Esto en qué estábamos escuchando últimamente, se estaba manejando mucho esto, yo escuché en el COVID. En el COVID-19 se maneja esto mucho de la triada de los procesos de alteraciones de la coagulación. Entonces están manejando la triada de Virchow en el COVID, que supuestamente era una de las complicaciones mayores por alteraciones en la coagulación. Entonces se manejaba esto de la triada de Virchow propiamente dicho. Y para ver esta triada de Virchow, vean ustedes, tienen que haber tres procesos alterativos. Cambios fisiológicos en el flujo, o sea que no hay un buen retorno venoso, no vuelve la sangre adecuadamente, alteraciones en los procesos de coagulación y un proceso de fibrinólisis, que era el principal, esa destrucción de la fibrina, un proceso de fibrinólisis que era la causa principal para que se presente un proceso de alteración de la coagulación. Entonces, lo mismo se manejaba en el proceso del COVID, en alteraciones tromboembólicas o en alteración propiamente de la circulación. Entonces, esto es lo que tiene que existir para que haya una alteración de la circulación venosa. Y la mayor compresión a nivel de dónde está, de los miembros inferiores, porque el útero va a comprimir ¿a quién? A la aorta y va a comprimir a los vasos de la pelvis, a los vasos ilíacos sobre todo, y ellos van a hacer de que haya, digamos, alteraciones a nivel de los miembros inferiores, en los pies, en la pierna, en el muslo y en todo el territorio pélvico sobre todo. Entonces, toda esa irrigación, ese retorno venoso de los miembros inferiores y de la pelvis se encuentra comprimido, digamos así, se encuentra obstruido por el útero, por el producto que llega a comprimir estos vasos y entonces la sangre no tiene un buen retorno, no vuelve normalmente y se va acumulando en estos vasos en la circulación venosa y eso hace de que formen coágulos ahí y entonces se presenta este problema de tromboembolismo puerperal, sobre todo en miembros inferiores. Entonces es la primera causa o la primera, digamos, aparición de este proceso. La profilaxis de este proceso está dado sobre todo esto en pacientes obesas, en pacientes con éstasis venosa que no están caminando, que no se están movilizando, afecciones cardíacas que tiene ya la paciente o antecedentes de tromboembolismo pulmonar ya de tiempo. Entonces todo esto ya nos llama la atención. Y en estas pacientes, ¿qué hay que hacer? Que haya una movilización precoz o una movilización pasiva pero precoz de acuerdo al cuadro que se está presentando. Puede ser una movilización activa precoz o una pasiva precoz de acuerdo al proceso propiamente dicho de la paciente y la localización del proceso tromboembólico. En estos casos de tromboembolismo pulmonar, si es pélvico, propiamente dicho, o si es una trombosis pélvica, vamos a ver nosotros en este tromboembolismo puerperal, sobre todo si es a nivel pélvica, edema vulvar. Un edema vulvar, la vulva va a estar dolorosa, hinchada, edematizada. Vamos a encontrar polaquiuria, que la mujer por esta compresión está queriendo orinar permanentemente, pero de poco en poco. Hay una paresia vesical, la vejiga no está funcionando adecuadamente, no está teniendo el tono adecuado, por ende está produciéndose ya un proceso de tromboembolia puerperal, propiamente dicha pélvica. Y el proceso en esto de tratamiento, en su generalidad, si encontramos estas cosas, porque no la vamos a poder ver, solamente la vamos a llegar a, digamos, no vamos a ver los vasos, sobre todo, que nos forman a este nivel, a no ser que en la región de la vulva, ahí sí que encontremos varices y nos llamen la atención esa presencia de varices ahí, de dilatación de los vasos vulvares. Pero después, en su generalidad, muchas veces no se la puede ver solamente un edema y las molestias de la orina. Para estos casos, pensemos en que es una tromboembolia puerperal pélvica y que hay que hacer anticoagulantes. Hay que dar anticoagulantes ya para ir mejorando la función propiamente dicho de los vasos a este nivel. Si es una tromboembolia puerperal o una tromboembolia sistémica propiamente dicho, este proceso de la tromboembolia puerperal, ¿qué vamos a hacer si se presenta en eso? Y sabemos que la paciente ya tenía y se ha vuelto un proceso sistémico, ya se ha generalizado no en miembros inferiores, sino ya ha ido a otros órganos
cerca pulmones, corazón, cerebro propiamente dicho. Aquí tenemos que hacer un reposo, darle analgésicos, no tenemos que hacer una movilización rápida, activa, sino una movilización suave, temprana, pero suave, para que no migren los coágulos rápidamente a los órganos principales. Entonces, hay que una movilización suave, pero digamos muy temprana, pero muy suave. Hay que darle analgésicos y el reposo para que esos coágulos se vayan destruyendo, se vayan, digamos, vayan avanzando paulatinamente, pero que no provoquen ningún daño. Entonces, de esa forma podemos tratar en esto cuando se hace sistémica. Entramos a los procesos de hemorragia, pueden ser tempranos o pueden ser tardíos. Tempranos en las primeras 24 o 42 horas o 48 horas. Generalmente se presenta inmediatamente después de un parto, a las 2, 3 horas de un parto, el sangrado masivo, rojo rutilante, abundante. Y tardías después de la primera semana, a los 7, 8, 10 días empieza a presentar el sangrado. Sobre todo tardía puede ser por restos, porque se ha cerrado el cuello muy rápido, o el hecho de puede ser también por tumores que pueden existir en la cavidad y han hecho que sangre y se atonice el útero después de una semana. ¿Cuáles son las etiologías? Ven ustedes, una atonía uterina, el útero se ha aflojado, ya sea por presencia de restos, por tumores, retención de restos placentarios, unas heridas en el canal del parto y es en el cuello, sobre todo para que se atonice el útero o en el útero propiamente dicho. Ginecológicas pueden ser los tumores, los miomas que pueden existir y hacen que se afloje después de días el útero o inmediatamente. Una patología cervical, una lesión cancerígena en el cervix, un proceso inflamatorio crónico del cervix que también nos puede hacer un sangrado. Trastornos del ciclo menstrual, que las descargas hormonales no sean las adecuadas, no esté regulando bien el sistema y entonces empiece a sangrar la paciente. Alteraciones en la coagulación de causa extragravídica propias de la paciente o trofoblastomas, tumores del trofoblasto que se han quedado a nivel de la cavidad uterina y o que han lesionado la pared y han provocado esta alteración. La retención de restos es la causa principal de las hemorragias y ocurre en las primeras horas después del puerperio, en la segunda, tercera hora o inmediatamente se presenta esto. La clínica es, nosotros vamos a encontrar un útero mal retraído, reblandecido, no consistente, no duro, digamos así, no con un globo de seguridad de pinar adecuada, está en un proceso de subinvolución inadecuado, no baja lo normal, no desciende el tamaño normalmente 2 centímetros por día, sino permanece en ese tamaño o es muy lento su involución. El cuello está dilatado, está permeable, por donde sale el sangrado, emana la sangre. Al tacto bimanual podemos ver nosotros a veces que está dilatado el cuello y podemos tocar restos que se están eliminando, tejidos que están saliendo por ahí. Además vamos a ver el sangrado son loques rojos muy abundantes que se van presentando, a veces con coágulos, entonces nos hace sospechar de que hay algo en la cavidad y por ende no está pudiendo contraer y sigue sangrando. El tratamiento en estos casos es preferible una ecografía primero para constatar si hay restos o qué es lo que está habiendo, pero si el sangrado es masivo, preferible realizar inmediatamente un raspado, un legrado uterino o intrauterino y utilizar una cureta de pinar. Las de pinar son unas como cucharillas grandes, largas, que nos van a llegar hasta el fondo del útero, porque si utilizamos las legras propiamente dicho para un legrado, no van a alcanzar hasta el fondo uterino y no vamos a poder hacer una buena limpieza. Por eso una cureta de pinar es adecuado en estos momentos en los digamos, sangrados inmediatos, cuando el útero es grande todavía. Tenemos que utilizar úteros retractores o uteroconstrictores, los cuales van a ayudar a que se contraiga el útero y no sangre la paciente abundantemente y además nos dé la facilidad, esa contracción de que las paredes estén duras, no estén flácidas, no estén delgadas y perforemos el útero al hacer un legrado fácilmente. Entonces nos ayuda a que contraigan las paredes y tengan fuerza para resistir un legrado. Antibióticos, porque estamos haciendo una maniobra quirúrgica y es preferible realizar antibióticos si no vamos a infectar. Y entramos a las infecciones, que es otra de los procesos que se pueden presentar en una frecuencia de un 10%.
Los factores predisponentes para una infección son dietas carenciales en la paciente, anemias, inmunosupresiones, enfermedades intercurrentes. Eso nos puede llevar a unas infecciones propiamente dicho. Entonces, todo eso está relacionado con una sepsis puerperal. La falta de asepsia, las rupturas prematuras de membrana, las maniobras intrauterinas en el parto, hemorragias, corioneonitis, partos prolongados, tactos reiterativos, todo eso pueden llevar a una sepsis puerperal. Presencia de restos, heridas del canal genital, hematomas que se forman en las paredes de la vagina por lesiones de los tejidos internos, necrosis tisular en las suturas, un epicio, por ejemplo, que hayamos suturado, hayamos hecho una mala sutura y se han formado, digamos, coágulos dentro de la sutura, entonces una necrosis tisular que nos está llevando a una infección propiamente dicho. ¿Qué gérmenes podemos encontrar aquí? Vean ustedes que en la región genital hay una serie de gérmenes. Los más frecuentes son las Escherichia coli, que vienen de la materia fecal del ano. Es la más frecuente que se va a presentar en las primeras 48 horas. Es una endometritis precoz que se denomina. En las primeras 48 horas se presenta esta infección y está dada por la Escherichia coli en sí, un aerobio que produce este proceso por la vecindad de tejidos o de zonas. El estreptococo grupo beta, la gardnerella, los anaerobios como los bacteroides, peptococos, peptoestreptococos que están ahí. Más de 48 horas si presentamos un proceso infeccioso, va a ser una endometritis tardía y la principal es la clamidia trachomatis que ya hablábamos en un 30%. Infecciones a nivel de la piel y de las partes blandas que pueden existir, los Streptococcus aureus, los estreptococos que están en toda esa zona propiamente dicho y a espera de que haya una alteración hemodinámica o baja de defensas para que puedan actuar. Infecciones de la herida quirúrgica o en una cesárea de rápida progresión tenemos los estreptococos piógenos, el Clostridium perfringens y las enterobacterias. Son los que más van a atacar a una herida y van a producir una secreción purulenta, fétida, verdosa, que es la característica sobre todo del Clostridium perfringens en una infección de las heridas de un proceso postquirúrgico. Luego tenemos las episiotomías, hay que revisar bien después del parto, la episio. Son muy raras las infecciones, pero pueden presentarse porque ahí en la parte interna hemos dejado otro material o en la parte interna también ha habido una presencia de un sangradito o hemos hecho una mala sutura sin una limpieza adecuada, entonces puede infectar. O la mala higiene de la paciente después del parto, que no se hace aseos, no se hace higiene adecuada y nos provoca esta infección. El tratamiento son antisépticos locales, antibióticos y la limpieza de la herida, porque no podemos volver a suturar. Se ha infectado, se ha abierto, ha hecho una dehiscencia de puntos y hay que dejarla que por segunda intención se vaya cicatrizando. La cesárea, buscar siempre en la cesárea los signos de infección. O muchas veces hay que soltar un punto si es que no se está drenando, si es que se está acumulando material ahí en la herida y estamos viendo que está roja, inflamada, edematizada, aumentada de volumen, entonces soltar un punto y darle una solución de continuidad para que salga hacia el exterior toda esa secreción purulenta o esa secreción serosa o hemática que se puede coleccionar. Entonces, hacer de que salga eso y hacer una limpieza local, antibióticos y cubrir con cefalosporinas, sobre todo porque son estafilococos, como ya hemos visto. Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens o penicilinas, además, utilizar en estos casos. Pero la cefalosporina nos da buen tratamiento. En caso de que la infección sea en la cavidad uterina, nos puede producir una endometritis y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver qué es lo que se va presentando, porque la endometritis es, digamos, fácil de presentarse en el caso de que es una zona muy irrigada, está habiendo destrucción de tejido, eliminación de la tejido superficial, formación de un nuevo tejido, sangrado constante de la cavidad uterina. Entonces las condiciones son aptas a que haya un desarrollo bacteriano. Y eso hace de que nosotros tomemos muy en cuenta y controlemos adecuadamente eso, la secreción, el tamaño del útero, propiamente dicho, porque
es un proceso traumático que se ha producido ahí en el proceso de desprendimiento, de desgarro de la placenta, de eliminación del producto, de la función del útero, todo eso ha llevado a esto. Y vemos 4 formas clínicas. Una endometritis séptica común que se va a presentar en las primeras 72 horas del puerperio. El diagnóstico está dado por una subinvolución del fondo uterino, no baja adecuadamente el útero, sigue grande o aumenta más bien de tamaño, es doloroso ese útero y está blando. El cuello es permeable, los loquios son abundantes, color gris achocolatados generalmente y asalmonelados. El olor es fétido, el síndrome febril de grado variable, hay astenia, compromiso del estado general, exámenes complementarios que debemos pedir es una ecografía y el recuento de glóbulos blancos, leucocitos, sobre todo para ver si hay una infección. Entonces, de esa forma, nosotros y con la ecografía tenemos ya un resultado de que si hay restos, no hay restos, o hay una infección nada más, hay secreción dentro de la cavidad y no está siendo eliminada, entonces vamos viendo esto. El diagnóstico diferencial está dado con la retención de restos. Nos puede hacer pensar que hay restos, pero no hay restos, sino hay coágulos, hay secreción purulenta ahí adentro y que se ha infectado y no hay ningún material ahí adentro, digamos, de restos. Podemos utilizar en estos casos oxitocina para darle más fuerza a ese útero y contraiga y elimine todo lo que está ahí adentro. Antibióticos, bolsa con hielo en hipogacho para que baje la temperatura, desinflame ese útero, el reposo, que es lo más adecuado, y la alimentación adecuada para que regenere esas paredes del útero. Entonces, proteínas sobre todo es lo mejor para poder hacer que cicatrice rápido esas paredes y mejore el proceso. Puede también presentarse una endometritis gonocócica, la gonorrea, los gonococos. Van a provocar loquios purulentos y no fétidos, pueden dejar secuelas importantes, como ser obstrucciones de los conductos, sobre todo a nivel de las trompas, y una esterilidad en esa paciente. Entonces pueden dañar la capa endometrial y por ende no hay regeneraciones adecuadas. La endometritis pútrida es un cuadro grave también, dada igual por anaerobios. Hay compromiso importante del estado general en estas pacientes porque ya es una infección, un absceso propiamente dicho. Los loquios son de color castaño. El tratamiento similar que la endometritis séptica, antibióticos, uteroconstrictores, antiinflamatorios, analgésicos, todas esas cosas tenemos que hacer. Pero a veces no conseguimos que contraiga el útero y sigue blando y el problema mayor es que puede diseminar a una septicemia. Entonces es preferible realizar una extracción total del útero en esos momentos. También tenemos la endometritis gangrenosa, donde vamos a encontrar un útero ya destruido, las paredes ya destruidas porque, digamos, los gérmenes han deshecho las paredes y se forma como una esponja, como un laberinto y por ende ese útero está destruido, del todo blando, uno lo aprieta y es como si estuviera con vacíos, es un útero crepitante por lo tanto, y va a evolucionar este rápido en shock séptico. Este sí va a ir, es fulminante. Vean las complicaciones que pueden existir muchas veces en un parto propiamente dicho o después de un aborto, estas complicaciones que son muy serias, muy graves y que a veces no tienen ya solución, pese a todas las cosas que nosotros podamos hacer, se puede complicar. Y también tenemos estas infecciones que su propagación está dada por vía canalicular, por ejemplo, por la salpingitis, salpingovaritis, pelviperitonitis, peritonitis, por todo el conducto propiamente dicho, hacia la cavidad abdominal. Por vía linfática, miometritis, parametritis, peritonitis, las paredes que va y hasta salir a la cavidad también abdominal. Y por vía hemática, las tromboflebitis y una septicemia. Entonces, esas son las formas de propagación de las infecciones puerperales. Las salpingitis y salpingovaritis son las infecciones a nivel de la trompa y de los ovarios en sí. Pueden ser intersticiales o piosalpis, una inflamación propia de la trompa, de todo el conducto o la acumulación de material purulento dentro de la trompa. Y esto hace que por vecindad pueda inflamarse, infectarse también el ovario propiamente dicho. Generalmente son unilaterales, están en un lado, en uno de los anexos, no más.
La clínica se presenta en el 7º día después de la infección, un cuadro febril, dolor a nivel de la fosa ilíaca, ya sea derecha o izquierda o en todo el hipogastrio, o la presencia de un tumor anexial a la palpación en esa fosa, y generalmente la ecografía es la que nos va a dar y reportar si hay una masa anexial en esa zona y ya pensamos en que es un absceso. El tratamiento son antibioterápicos, hidratación por vía parenteral, o tratamiento por vía parenteral con antibióticos, o en colección purulenta, si hay, preferible una cirugía, drenar el proceso o en su caso extraer toda la pieza operatoria, porque si está dañada ya la trompa por un proceso de sedación, hace de que se obstruya esa trompa, ya no va a servir esa trompa por un embarazo, más bien si la dejamos puede volver a presentar ese proceso infeccioso y nuevamente una obstrucción. Entonces, preferible retirarla ya la trompa porque ya está dañada en su contextura anatómica en sí. Y después pasa a una pelviperitonitis que está primeramente limitada al hemiabdomen inferior, ahí se localiza en toda la parte inferior. En la clínica es un dolor anexial irradiado a la zona rectal, a la zona genital y umbilical, a todo el hemiabdomen, propiamente dicho. El Douglas es doloroso, o sea, nosotros hacemos el tacto y tactamos la parte posterior detrás del cuello uterino, en la vagina, y ese es el Douglas. Entonces, esa parte va a estar muy dolorosa porque está habiendo secreción purulenta, está habiendo un proceso inflamatorio ahí adentro. El útero también va a estar por vecindad dañado, hay subinvolución y está doloroso y además reblandecido. El tratamiento es igual, vías parenterales, hidrataciones, antibióticos endovenosos. De esa forma vamos a mejorar este proceso porque es un proceso infeccioso. Las peritonitis puerperales en su generalidad pueden llegar a presentar un cuadro de abdomen agudo y el tratamiento es médico y quirúrgico, antibióticos, hidrataciones y a veces hay que abrir todo el abdomen para limpiar, hacer un buen lavado, sacar los focos que están provocando la alteración y hacer un tratamiento adecuado de antibióticos por vía endovenosa. Las formas no habituales que raramente se ven son los tétanos puerperales, que son unas complicaciones por las maniobras abortivas, sobre todo, y partos. En pacientes sin una vacunación antitetánica se pueden presentar este proceso. Entonces, vean, es una complicación, pero muy rara el tétanos puerperal. Las fístulas, que es otra de las complicaciones, son desgarros que se producen después de un parto o por cesáreas por malas maniobras que se hayan realizado. Y en las cesáreas que se haya lesionado la vejiga, sobre todo, y hayamos provocado una fístula en este nivel. O en los partos que se hayan dañado los tejidos vecinos, las de la vagina, hacia recto y así a la vejiga y hayamos producido la presencia de una fístula en sí. Tenemos las vesicovaginales, vesicuterinas, uterovaginales, rectovaginales, ureterovaginales. Vean ustedes de la vejiga, de los uréteres, del recto, del uréter, de la uretra. Entonces, de todas partes tenemos la vecindad con unas fístulas en sí. El diagnóstico es clínico, introducimos azul de metileno por la vejiga, a veces por el útero, y a veces, digamos, a la parte rectal también, para ver por dónde sale este azul de metileno, por qué parte, donde se encuentra la fístula, y de acuerdo a eso vemos qué tipo de fístula se está presentando. El tratamiento es realizar una sutura, debridar la parte que ya se ha cicatrizado, se ha fibrosado, hay que sacar eso y realizar una nueva sutura. Entonces se sutura y dejar una sonda vesical si es a nivel de la vejiga, que es la más frecuente, por 10 días. En su caso, si no hay, digamos, un adecuado cuidado, puede volverse a presentarse, puede volver a abrir esta fístula y en su caso hay que esperar 6 meses para volver a suturar. No podemos hacer la reparación inmediata, hay que dejar que por el hecho de que se puede infectar. Entonces hay que dejarla que vuelva a cicatrizar normalmente por segunda intención y después de un tiempo hacer una cirugía mayor para reparar adecuadamente este proceso. También en partos prolongados, en partos con productos grandes, laboriosos, con mala ubicación, con mala posición, con mala presentación, que pueden comprimir la vejiga y dañar la vejiga, o la uretra al salir por el canal del parto.
Entonces, o en una cesárea también, al hacer, digamos, un producto muy grande que hayamos dejado mucho tiempo y después hayamos hecho una cesárea y en la cesárea hemos, digamos, al manipular mucho y hemos provocado un daño. Puede haber retención urinaria por edema o inflamación de la uretra y de la vejiga en sí por la compresión que existe. El diagnóstico es clínico y hay que dar corticoides en su tratamiento. Si no cede, hay que colocar una sonda vesical y hay que dar antiinflamatorios y mantenerla por unos 5 días más o menos hacia la paciente. Patologías mamarias que podemos encontrar en la secreción, en la eyección de la leche. Tenemos la galactia, que es muy rara, donde hay ausencia completa de la secreción, donde hay disminución en la secreción láctea, primaria asociada a una hipoplasia mamaria, una mama muy pequeña, una desnutrición de la paciente, pacientes alcohólicas que van a producir esto, o secundarias por procesos cicatrizales por cirugías anteriores de tumores, de abscesos que ya se hayan presentado, o agotamiento psicofísico de la madre en sí, que donde no ayuda a producir leche adecuadamente. Ingurgitaciones mamarias también, donde se producen lesiones a nivel del pezón, donde se producen obstrucciones o heridas al lactar el bebé o obstrucciones de los conductos y producen que la leche no salga hacia afuera, sino vuelva hacia los alveolos, hacia la cavidad propiamente dicho, y se deposite ahí en los asinos en sí. La mama se ingurgita, se llena de esa secreción, paulatinamente va aumentando el tamaño, va haciéndose más tensa y dolorosa esa región, ese lugar donde está el asino, donde se está reteniendo la leche, y va provocando una serie de molestias. Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que vaciar esa leche, hay que comprimir desde la parte más profunda, desde la base, la mama, para que elimine toda la leche y no retenga ahí, y entonces se pueda todavía permeabilizar el conducto y pueda salir la leche hacia el exterior, vaciarla, digamos así, se reblandezca esa mama y no quede dura y no aumente de volumen más. Poner paños tibios para que con eso ayudemos a que se descongestione y se desobstruya el conducto y pueda salir la secreción. Puede haber también grietas a nivel del pezón por la mala succión, la mala posición del bebé en el momento de la lactancia. Hay que son pequeñas soluciones de continuidad a nivel del pezón producidas por la succión, la mala posición sobre todo. La clínica en este caso es dolor en el pezón, visualización de grietas. Al estirar la piel nos muestra que hay heriditas. Lo abrimos, lo estiramos un poquito el pezón y vemos que se forman heriditas. El tratamiento son cremas con queratoplásticas y cicatrizantes, sobre todo para que se cierre esa grieta que está formando. Pero también puede llevar a infecciones que se presentan generalmente entre los 10 días a los 4 meses del puerperio, donde está lactando continuamente y digamos, exclusivamente el bebé. El germen que puede estar en estos casos es el estafilococo. El estafilococo generalmente está en la boca del bebé, se dice. Y el bebé es el que va a transmitir hacia los conductos, hacia los poros lactíferos y los va a obstruir. Y estas obstrucciones pueden presentar alteraciones ya sea en parénquimas a nivel intersticial o mixtas a nivel de las mamas en los tejidos. Vean parenquimatos que van a comprometer el asino, la clínica es un dolor, la tensión mamaria y una leche con pus. Intersticiales son las más frecuentes, la clínica es un dolor, un tumor, edema en la zona que ha presentado la obstrucción y ganglios dolorosos. Los síntomas generales que se van a presentar en este caso, escalofríos, fiebre, taquicardia de un proceso febril propiamente dicho, y un inflamatorio. Si continúan, pueden formar abscesos. Si no drenamos, si no hacemos la curación a tiempo, se puede formar en un absceso o convertir en un absceso esta zona. El tratamiento es profiláctico, interrumpir la lactancia por un tiempo y hacer un vaciamiento mamario, darle antibióticos y analgésicos hasta que drene y desinflame y pierda la infección. Puede haber también linfangitis que no comprometen a la glándula, la cadena ganglionar está inflamada, aparece en la segunda semana bruscamente, es un síndrome febril severo que se va a presentar, dolor por las adenopatías
1 a 2 líneas eritematosas del pezón o axila se van a presentar. Entonces hay una inflamación por está donde lactar, porque está muy cargada la mama, porque está muy inflamada o hay, digamos, una serie de alteraciones ahí. El tratamiento también en estos casos es preferible vaciar la leche, sacar toda la leche para que la mama esté más blanda y no esté comprimiendo, digamos, a los tejidos y no esté provocando una irritación ganglionar. Y antibióticos en sí para mejorar el proceso. Las infecciones que se pueden complicar son abscesos premamarios o subcutáneos, con lesión en trayecto linfático, sin compromiso de la glándula, puede abrirse hacia la piel, digamos así, este proceso, y hacer una evacuación. Si vemos que está la mama llena de líquido o está muy reblandecida, muy congestiva, podemos hacer una cirugía y drenar todo ese material que está. O en su caso, sacar todo de la leche hacia afuera. En caso de galactoforitis, que es un comienzo insidioso, con pobre compromiso del estado general en sí, identificar el conducto que está, digamos, inflamado o comprometido y hacer una expresión. Apretar la mama hacia abajo, donde está ese conducto, para que drene, para que salga hacia la parte exterior. Hacer esa expresión y darle antibióticos también para que no haya un proceso inflamatorio mayor o infeccioso. Ya lo último sería el absceso mamario, que es el mayor, digamos, el mayor daño en la etapa final del proceso infiltrativo mamario. Hay enrojecimiento, localizado, dolor, aumento de la temperatura, fiebre y supuración, además por los conductos a veces. Entonces, el tratamiento en este caso es antibióticos, hielo local hay que colocar para que drene ese proceso, extracción de la leche o madure, como se dicen, y si no es así, hay que hacer un tratamiento quirúrgico, hay que cortar y hay que drenar todo eso. Las anomalías que podemos ver del ciclo genital postgravídico, tenemos hipermenorreas, endometritis, pólipos, estrogenoterapias que pueden existir, amenorreas, pérdida de la menstruación como el síndrome de Chiari-Frommel, donde vamos a ver amenorreas, galactoreas, atrofia uterina y por alteraciones del hipotálamo, sobre todo para esto, bromocriptina y clomifeno que bloquea el sistema de producción de prolactina. Amenorreas como el síndrome de Sheehan, una hipofunción hipoficiaria por una necrosis isquémica y hemorragias masivas, por ejemplo, dañamos a la adenohipófisis por mala irrigación. Entonces, lo característico es dar sangre, colocar sangre para regular. Amenorreas como el síndrome de Asherman, cuando se han destruido las capas internas del endometrio y se han adherido a otra capa vecina, digamos así, han provocado una adherencia de paredes. En estos casos hay que hacer un legrado, colocar dispositivos y darle hormonas para que mejore.